Buenas tardes. Dentro de una semana, si es que nuestro Dios lo permite, estaré publicando en internet un libro que habla sobre cronología bíblica y las claves de los tiempos. Este libro probablemente alcance las 650 páginas en formato A4. El día de hoy he decidido comenzar mi campaña para darlo a conocer. Este es un video de ensayo. Posiblemente videos como este comiencen a ser grabados en YouTube con el propósito de explicar con mis propias palabras qué es lo que quiero decir en los diferentes capítulos del libro. No tengo mucha práctica utilizando YouTube, pero trataré de hacerlo. Así que los lectores, los visores, los que están observando este video me perdonarán si alguna vez cometo errores al hablar. Es posible también que algunos de los videos los grabe en inglés para algunos lectores de habla inglesa que quisieran conocer esta información. Bien, algo que quería resaltar es que nos estamos acercando con rapidez al umbral en el cual todas las cosas comienzan a tener cumplimiento final. Hay dos fechas que se resaltan por su cercanía. La primera está en el mes de Tishri de este año y la segunda está en el mes de Nisan del año que viene. Ambas fechas están relacionadas con lo mismo. Voy a explicar brevemente por qué se mencionan estas dos fechas. La primera fecha tiene que ver con la reconstrucción correcta de la cronología. Según el libro, Adán fue creado en Tishri del año 4027 antes de nuestra era. Voy a explicar brevemente cómo es que se obtiene este número. Algunos lectores piensan que no es posible hacerlo, pero la Biblia sí facilita esta información. De hecho, el mismo deseo del Creador de dar a conocer esta información como que da evidencia de que Él desea que conozcamos más sobre estos tiempos señalados. No es información ociosa como piensan algunos, sino que es información que tiene que ver con la profundidad de la Biblia. En lo posible no especularemos en el libro, así que tendremos que ver la información de la mejor forma probable. Aún así, posiblemente se cometan algunos errores en la lectura. Se descubrirán en la lectura. Bien, ¿cómo se obtiene la fecha de 4027 antes de nuestra era? El punto de partida es el mes de Tishri del año 537. En ese mes, los judíos regresaron a su tierra, en la tierra de Judá. Y cuando hicieron eso, completaron un ciclo importante de 490 años, es decir, 70 semanas, que comenzó en el año 1027 antes de nuestra era, cuando el templo fue finalmente completado. En el libro se explica claramente de que la Biblia muestra que entre Adán y el templo de Salomón hay una separación de 3000 años. Y no solamente es una separación casual, no es que el número 3000 años haya salido así de la nada. La razón por la que la Biblia establece la relación entre ambos eventos, la creación de Adán y la edificación del templo, está en que ambos representan lo mismo. Adán es el hombre perfecto y el templo representa al hombre perfecto. Pero vayamos a la reconstrucción. Tishri de 537 fue el final de un periodo de 70 años de juicio que comenzó en Tishri del año 607 antes de nuestra era. Bíblicamente, los judíos tenían que pasar un periodo de castigos de 70 años debido a su rebelión contra su Dios. Ahora, esa es la primera parte, la primera clave. La segunda clave está en que el año 607 viene a ser el final de un periodo enorme de 390 años en el cual se cometió un error por parte de Israel. Este periodo de 390 años comenzó en el año de 997 antes de nuestra era, en Tishri, cuando el rey Jeroboam, quien gobernaba las 10 tribus del norte, apartó a las tribus hacia la apostasía. Esto ocurrió en el primer año del rey Rehoboam, o Roboam como le llaman algunas Biblias, el hijo de Salomón. Si ese año 997 fue el primer año de Rehoboam, entonces Salomón había comenzado a gobernar 40 años antes, es decir,
en el año 1037 antes de nuestra era. Y este detalle es importante porque si nosotros sabemos cuándo comenzó a reinar Salomón, sabremos cuándo comenzó a ser edificado el templo. Y la Biblia dice en el libro de Primero de los Reyes, en el capítulo 6, que el templo comenzó a ser edificado en el año cuarto de Salomón. Si el año primero es 1037, el año cuarto viene a ser 1034. Ese templo demoró 7 años y medio en ser terminado y se completó en el otoño del año 1027 antes de nuestra era. Y es por eso que decimos que 3000 años antes fue creado Adán, en el año 4027. Pero centrémonos en otros datos bíblicos. El templo comenzó a ser construido en la primavera del año 1034. Y la Biblia dice que ese momento llegó a ser el año 480 desde la salida de los hijos de Israel de Egipto. Si decimos que fue el año 480, significa de que tendríamos que retroceder 479 años completos desde 1034. ¿A qué fecha llegaríamos? Al año 1513 antes de nuestra era, en el mes de Nisan. Bueno, Israel, según el libro de Éxodo capítulo 12, salió de Egipto en un día exactamente señalado, predeterminado. Habían transcurrido 430 años desde que Abraham había entrado en la tierra prometida. Así que si retrocedemos 430 años hacia el pasado, llegaremos al año 1943 antes de nuestra era. En ese momento, en ese año, cuando Abraham tenía 75 años, Taré, su padre, había muerto a la edad de 205 años, lo cual significa de que Taré había nacido en el año 2148 antes de nuestra era. Y tomando como punto de partida ese dato y utilizando la información de Génesis en el capítulo 11, podemos saber que Arphaxad, el hijo de Sem, el nieto de Noé, nació en el año 2368 antes de nuestra era. También ese mismo capítulo de Génesis dice que Arphaxad nació después que se habían completado 2 años desde que el diluvio había terminado. De esa manera podemos saber que Arphaxad nació 2 años después del año 2370 antes de nuestra era. El diluvio había concluido en el otoño anterior a ese año, en el año 2371. ¿Y cuántos años tenía Noé cuando ocurrió el diluvio? La Biblia dice 600 años. Entonces nosotros podemos tomar como punto de partida ahora que el año 2371 viene a ser el final de un enorme periodo de 1656 años que comenzó con Adán. Este periodo es deducido de Génesis capítulo 5, y así sale de que Adán fue creado en el año 4027 antes de nuestra era. Si nosotros sabemos ahora que Adán fue creado en el año 4027 y unimos este detalle al año que supuestamente nació Jesús, que es el año 2 antes de nuestra era, por fin tenemos la confirmación de que entre ambos hombres perfectos hubo una separación de 4025 años. Desde Jesús hasta el final, por lo tanto, habría la mitad, 2012 años y medio. Desde el otoño del año 2000, del año 2 antes de nuestra era, hasta la primavera del año 2012, hay 2012 años y medio. Por lo tanto, el mes de Aviv, Nisan, del año 2012, viene a ser el final del arreglo del santuario. Esa es la explicación que en el libro se da con más detalle y con muchas pruebas más. Esto es información que tiene que ser corroborada por los lectores. Por otro lado, en el octubre de este año, o mejor dicho, antes de octubre de este año, entraremos en el mes de Tishri, y habrán transcurrido 6000 años desde que Abel fue creado. Abel nació. Esta información también es un poco complicada de explicar, pero se explicará en el libro. En los videos siguientes estaré dando más detalles. Mientras tanto, tenemos una fecha en la cual pensar: el mes de Nisan de 2012.
es el momento en el que el arreglo del santuario, que tuvo como pilares a Adán y Jesús, llega a su conclusión. No olvide de que estas proporciones de tiempo, dos veces, una vez, la separación entre Adán y Jesús, la separación entre Jesús y el final, no son casuales, tienen que ver con las proporciones de los compartimientos del templo. El santo medía el doble que el santísimo y esos compartimientos representan periodos de tiempo. Bueno, espero que este video de prueba haya servido de algo. En videos posteriores trataré de explicarlo de un mejor modo. Que tengan un buen día, muchas gracias.